buenos días, amigas, amigos de A Contragolpe. Es un placer saludarles en esta mañana de domingo en la que deseamos la estén pasando de lo mejor. A nombre de Guillermo García Manzano, Concepción Villalobos les da la bienvenida a este programa que va a estar muy interesante. La literatura se hará presente y, por supuesto, con los comentarios que siempre son interesantes, son importantes, de nuestro queridísimo amigo Jorge Martínez Gracida. Así es que la invitación es para que se queden. De esta forma estamos iniciando A Contragolpe, no sin antes recordarles que lo que podamos apoyar para Acapulco hay que continuar haciéndolo. Están abiertos centros de acopio y bueno, hay que asistir con lo que tengamos a la mano. Ya están muy definidas las listas de apoyo que se están recibiendo y Acapulco va a recuperarse, vamos a ponernos de pie, pero también es cierto que necesita de la ayuda de otras personas. Agradecemos muchísimo a todas las personas que están interesadas también en que vayamos a leer Oaxaca, espacios culturales. Cada una de las series, cada una de las jornadas que nosotros estamos realizando son bien interesantes porque lo que ocurre ahí es un acto de amor para Oaxaca, un recuerdo hermosísimo, un sentido de por qué somos como somos. Así es que Oaxaca, Espacios Culturales de Guillermo García Manzano, pues puede ser leído en el grupo social, en la institución, en la escuela, en la actividad a la que ustedes pertenezcan. Con muchísimo gusto A Contragolpe estará presente para hacer estas lecturas. Y bueno, como cada domingo, por supuesto también que queremos pedirle a nuestra queridísima amiga Soledad Alvarado Juárez que nos comparta su agenda cultural con esa invitación que nos hace para que asistamos a las mejores actividades. Especial relevancia esta semana, pues el comentario sobre el encuentro literario de letras hispanoamericanas que estuvo aquí organizado y gestionado de manera magistral por Leti Ricardes. Ella estuvo compartiendo con nuestro público hace algunos meses que se estaba organizando este encuentro. Se ha realizado durante los últimos días, desde el jueves pasado hasta el día de ayer sábado, y las actividades han sido todas espléndidas, concurridas, con personajes muy interesantes de la literatura, con propuestas creativas y con la invitación a leer, y para quienes les gusta escribir, por supuesto que con la invitación para escribir. Así es que adelante, Sol, platícanos cómo va la agenda cultural. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos este domingo de noviembre del 2023. Les platico que el Museo Textil de Oaxaca inaugurará el próximo domingo 19 a las 6 de la tarde la exposición Abrazar la mutabilidad, adaptación y permanencia de textiles de Japón. Esta muestra se forma con piezas del acervo del museo en la que se refleja la diversidad de la tradición textil nipona, así como la capacidad de resistencia e ingenio del pueblo japonés. La entrada es libre en Hidalgo, esquina Confiallo, en el centro. La Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez te invita al taller de narración oral y animación a la lectura, impartido por la maestra Almadelia Reyes Campechano, que se realizará del 14 al 17 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y la entrada es libre. El próximo 25 de noviembre, desde las 3:30 de la tarde, tendremos Noche de Estrellas, actividad organizada por su comité, la Sociedad Astronómica de Oaxaca, el Observatorio Astronómico Municipal de Oaxaca y el Planetario Nundewi, con una serie de actividades como talleres de ciencia, conferencias, observaciones al sol y la bóveda celeste, teatro, concursos de disfraces y juegos. Toda la información en el Facebook de Noche de las Estrellas, Oaxaca. No te la pierdas. La Biblioteca Nestrosa celebra sus 20 años y ofrece los lunes, miércoles y viernes, del 13 de noviembre al 11 de diciembre, el taller El Arte de Hacer Libros. En esta actividad, los participantes reconocerán la dimensión estética y semántica del objeto libro, para después elaborar una pieza editorial revisando conceptos básicos de autoedición y producción. Se realizará un laboratorio de producción enfocado a la elaboración de libros como piezas autónomas de arte. El taller será impartido por Alan Vargas de la editorial Cuatro Triángulos. Informes en el Facebook de la Biblioteca Nestrosa.
La Fonoteca Juan León Mariscal ofrece, como cada jueves, su concierto, en esta ocasión con el cuarteto de guitarra. La cita es en el Centro Cultural San Pablo el jueves 16 a las 7 de la noche. El cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación o disfrutar esta presentación desde el Facebook de la Fundación HARP. La entrada es libre. Y magnífico resultó el encuentro latinoamericano de arte y literatura Vínculos Íntimos, en el que participaron 40 escritores de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana y México. Felicidades a la maestra Leti Ricardes, organizadora y anfitriona de este encuentro. Enhorabuena y que vengan muchos más. Y hoy en México celebramos el Día del Libro. Y qué mejor motivo para recomendar la lectura del libro Oaxaca, Espacios Culturales, de Guillermo García Manzano. Si aún no tienes el tuyo, búscalo en Carteles Editores. Sigamos nuestra charla desde redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify y en Facebook como A Contragolpe Oaxaca, en las que tenemos todos los programas. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, Solecito, por esta agenda cultural que tanto apreciamos, y pues nos disponemos ya a iniciar A Contragolpe, no sin antes agradecerles de verdad el favor de su atención, lo que nos retroalimentan en las redes sociales, los comentarios que ustedes nos realizan, porque nos nutren y nos dan idea para nuevos temas que queremos tratar y platicar así a contragolpe. Les recordamos que A Contragolpe deja sobre la mesa los temas para que ustedes los profundicen, los compartan, los relean, los consideren con sus familias, y con muchísimo gusto cada semana estamos seleccionando alguno, como cuando hacíamos la revista A Contragolpe, que cada mes estábamos considerando lecturas, estábamos considerando nuevos temas para compartir con ustedes. Por cierto, si a usted le falta algún número, si tiene interés en tener algunos números de A Contragolpe, de leerlos, tenemos disponibles números, solamente mándenos mensaje y nos ponemos de acuerdo para saber a dónde tendríamos que entregarlos. A Contragolpe fue una revista muy bonita, que por los temas que trató y los ángulos desde donde los fue tratando, pues son referentes para la consulta sobre cómo estábamos en esa época, sobre los datos históricos que aportó. Les recordamos que A Contragolpe fue escrita por importantísimas plumas y personajes de la cultura oaxaqueña, que eran nuestras personas invitadas y los amigos, las amigas que nos hacían favor de compartirnos sus aportaciones. Así es que bueno, si ustedes están interesados en que A Contragolpe o alguno de sus números esté en su biblioteca, o hay alguna biblioteca donde podamos entregar algunas colecciones, ya no completas porque no las tenemos completas, pero algunas colecciones de A Contragolpe, con muchísimo gusto solicítenlas aquí a nuestro espacio y vamos a ponernos de acuerdo para que se lleguen a donde tengan que estar estas revistas. Y es así como estamos iniciando nuestro programa A Contragolpe. Muchísimas gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir este espacio en el 570 de AM, en el 94.9 de FM. Gracias también a ustedes que nos reciben en nuestras redes sociales, principalmente YouTube y el Facebook, donde tenemos comentarios, donde tenemos sus aportaciones que tanto disfrutamos. Y bueno, pues la invitación es para que se quede, porque como cada domingo por la mañana ya iniciamos. Estamos aquí A Contragolpe. Un espacio cultural. Inauguración del ferrocarril. Todo un acontecimiento para la ciudad de Oaxaca. La inauguración del Ferrocarril Mexicano del Sur, celebrada el 12 de noviembre de 1892,
fue para Oaxaca un acontecimiento insólito realzado con la presencia del presidente de la República, general Porfirio Díaz, a quien acompañaron algunos miembros de su gabinete y prominentes políticos militares y diplomáticos. Y fue un acontecimiento porque la vida de Oaxaca se desarrollaba con penuria por su falta de vías de comunicación. Era la causa de que sus riquezas permanecieran inexplotadas. Colocada la capital del estado en el centro de un vasto polígono geográfico, no tenía fáciles conexiones con los pueblos de la costa, la Mixteca y del Istmo. Nada recibía la capital del estado de los beneficios de la región feraz de la costa. El Istmo y Tuxtepec vivían íntimamente relacionados con Veracruz y la Mixteca hacía su comercio con Puebla. Lo mismo sucedía en lo tocante a la educación. Oaxaca, ante estas necesidades, tuvo entonces motivos suficientes para celebrar con fervoroso regocijo la terminación del ferrocarril mexicano del sur, el que la integraba, la unía y la disponía para su desarrollo. Un espacio cultural. Su padre fue un conde, su madre una princesa, él todo un señor de la literatura universal. Me estoy refiriendo a aquel gran ruso que el 28 de agosto de 1828 naciera allá en la tierra de los zares y que nos dejó a los 82 años el 7 de noviembre de 1910. ¿A quién me estoy refiriendo? Es nada más que a León Tolstói, ese hombre cuya vida de novela pues nos dio paz, guerra, amor, aventuras, nacimientos y muerte, y en sus obras pues describió la corte imperial, bailes palaciegos, los apuestos oficiales con sus trajes muy hermosos de militares, los duelos, los terratenientes, los cosacos, pues desde luego las batallas cubiertas de nieve, las noches de orgía, las mesas de juego, la música de los cíngaros, en fin, aquel hombre cuyo nombre, valga la cacofonía, León Tolstói. Y por eso hemos invitado a nuestro querido amigo Jorge Martínez Gracida para que nos hable de este gran personaje. Bienvenido, Jorge. Gracias, mi querido Memo. Efectivamente, quizás León Tolstói sea el más grande literato del siglo XIX, lo cual es atreverse a opinar mucho. Pero debo recordarles que fue nominado 4 veces al Premio Nobel de Literatura y todavía es motivo de discusión por qué no se lo otorgaron. Pero es importante porque el hombre pertenece a lo que llamamos en literatura el realismo ruso, junto a Fedor Dostoyevsky y Gogol. Recordemos Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky y Taras Bulba de Gogol, cuyos temas, cuyas novelas principales fueron llevadas al cine, igual que obras de Tolstói, como la principal quizás, La Guerra y la Paz, que fue llevada 3 veces al cine, la más reciente en Hollywood, con Audrey Hepburn, con Mel Ferrer y Henry Fonda, y en donde desarrolla fundamentalmente la invasión de Napoleón a Rusia, aquella epopeya en que los rusos decidieron irle dejando el camino libre, quemando cosechas, todo abandonado, para que al llegar Napoleón no encontrara quien lo recibiera. Esa obra, pues, quizás sea la más importante de León Tolstói, junto a otra muy romántica y trágica que todos recordamos y que también fue llevada al cine 3 veces, Ana Karenina. La historia de un amor, entre comillas, imposible, de Ana Karenina por un
militar ruso, un cosaco de esos que traían un húsar, de los húsares, y que finalmente termina en una tragedia que no les cuento el desenlace para que la lean. Un gran distractor es la lectura. Con esas dos grandes obras, Ana Karenina y La Guerra y la Paz, con esas dos sería suficiente para que pasara a la historia de la literatura mundial. No digo universal porque un autor mexicano rechaza la palabra universal y prefiere la palabra literatura mundial. Me refiero al gran Alfonso Reyes, que en el primer siglo, en la primera mitad del siglo pasado, se le llamó la mitad de nuestra literatura. Bien, en ese orden de ideas y dentro del realismo puro están estas dos obras, pero también escribió obras autobiográficas de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, que son extraordinarias por el relato lineal, el relato sin retroceder en el tiempo y luego adelante y luego atrás, que hace un poco confusa la literatura. Y ahí podemos encontrar desde luego relatos de Sebastopol y memorias de aquella terrible guerra, la guerra de Crimea, en la península de Crimea, en donde él participó. Ese tipo de relatos se inscriben precisamente, repito, en lo autobiográfico, y recomiendo ampliamente La Guerra de Crimea, que la pueden encontrar en cualquier librería. Ya es obra muy popular y se encuentran ediciones baratas o ediciones de lujo. Aquí atrás de mí, como ven ustedes mis libros, tengo todas esas y las he leído hace tiempo. La Guerra y la Paz la vi en dos de sus versiones cinematográficas, y La Guerra de Crimea y la Ana Karenina vi las tres versiones cinematográficas. Una con aquella actriz que fue una diva sueca antes de Ingrid Bergman, que se me escapa su nombre, pero que fue muy famosa, y en blanco y negro relata magistralmente la vida de las cortes rusas, de los problemas entre clases sociales, con un desenlace de lo más intenso y cruel que hay que leer. ¿Qué prefiero de todas esas obras? Bien, por su amplitud, insisto, La Guerra y la Paz. La descripción de las batallas, la presencia de Napoleón reclamando que lo recibieran, el intento de homicidio hacia Napoleón, que se salvó de milagro, ya que un patriota ruso quería matarlo, nos dan a conocer algo que fue histórico. La Guerra y la Paz no es ficción, es una novela histórica. No hay que confundir la historia con la novela histórica. Y lo traigo a cuento porque recuerdo la obra de don Manuel Martínez Gracida, El rey Cosijoesa y su familia, donde habla de Donají y de Cosijopí. Y en esa obra, él relata un encuentro fantástico en aquellos manantiales del Istmo con una princesa azteca que se le aparece, se bañan juntos, se prometen el matrimonio, y ella le dice: cuando vayas a pedirme con mi padre, el emperador azteca, entre comillas, emperador Ahuizotl, fíjate bien porque tiene otras 4 hijas y yo soy su favorita. Y dile a tu enviado que vea la que tiene un lunar aquí, abajo de la boca, esa soy yo. Muy bien. Pero resulta que los críticos del siglo pasado, entre ellos don Jorge Iturribarría, dijo y señaló una crítica: ¿cómo se atreve Martínez Gracida a señalar un acto fantástico en un libro de historia? Y años después yo contesté: señores, están equivocados. El rey Cosijoesa y su familia no se trata de un libro de historia. Ahora que conocemos los géneros literarios,
es una novela histórica que permite la inclusión de seres irreales, de series de personas que no existieron dentro de episodios históricos. Por ejemplo, si habláramos nosotros de la toma de Oaxaca, pues podemos meter ahí un romance de dos desconocidos que nosotros inventamos, pero debemos respetar lo histórico de la toma de Oaxaca por Morelos, sus capitanes y su ejército. En ese orden de ideas, podríamos decir, licenciado, que esta novela histórica, que además es tan bonita y que es tan interesante porque nos permite acercarnos de una manera humana y literaria a los episodios de la historia. Y sobre este León Tolstoy que hemos estado revisando en este A Contragolpe, por ejemplo, esta Ana Karenina que usted refleja también tiene, que nos comenta, también tiene un análisis que se puede hacer y del que se ha hecho mucho sobre la condición de mujer de Ana Karenina y sobre cómo la sociedad la desprecia a ella porque ella tiene un amante y cómo el amante pasa tan tranquilo y regresa con su esposa y viene con su esposa y está muy bien. Y ella llega hasta ese desenlace terrible en el que está destruida, en el que está empequeñecida, en el que se siente, en el que carga con una gran culpa. Y es un debate pues muy vigente a pesar de que se escribió en el siglo XIX. Ana Karenina inicia diciendo: todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia desgraciada tiene un motivo especial para sentirse así. Y así se arranca esta novela que de verdad yo también pienso que es muy recomendable y que podemos disfrutar muchísimo. ¿Qué les parece si vamos a hacer nuestro segundo corte? Les invitamos a que se queden en este espacio aquí en A Contragolpe. Estamos conversando con nuestro gran amigo, el licenciado Jorge Martínez Gracida, sobre León Tolstoy, sobre su obra literaria y también sobre esta novela histórica que tanto nos aporta y que tanto podemos disfrutar. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues qué gusto que continúen aquí en este espacio dominical en A Contragolpe. Hoy estamos hablando de León Tolstoy y nuestro invitado es Jorge Martínez Gracida y estamos haciendo referencia a sus principales obras, a sus principales contenidos, al sentido con el que él escribía y por supuesto a la época en la que él vivió, ¿verdad, licenciado Guillermo García Manzano? Sí, miren, yo creo que es muy importante ubicarlo también en su propia historia, porque siendo una persona con muchos recursos, dado a la calidad económica de sus padres, la realidad es que fue un joven ocioso, disoluto, inclusive jugador. Tan es así que inclusive lo obliga a su padre a seguir una carrera y entra a la carrera de diplomático, pero además quería estudiar lenguas orientales. Tenía la facilidad de las lenguas porque hablaba y traducía el francés como si fuera el ruso. Hablaba el griego, el alemán, el italiano, el inglés, pero también tiene que abandonar sus estudios porque sale de Moscú en función a que las deudas de juego lo hacen huir y se alista entonces en el ejército que ya mencionaba Jorge Martínez Gracida, luchando en el Cáucaso. Con su experiencia escribe después, como ya se ha mencionado, La guerra y la paz. Pero de alguna manera este hombre pues tenía que caer en las redes del amor y al visitar mucho a la familia Rostov, pues se casa con una de las hijas de ese matrimonio de apellido Sonia, perdón, de nombre Sonia. Él de 34 años de edad, ella de 18, completamente opuestos. Uno amaba la sencillez, amaba la paz, el campo, su famoso amor tal vez
igual o superior al de su esposa y al de sus hijos, fue Yesnia Poliana, donde tenía su casa allá en Rusia. Y bueno, creo que es muy importante que pensemos que el señor, que era muy tranquilo, ya entrada la edad, pues su esposa era la que se hacía cargo de la educación de los hijos y de administrar la hacienda. Era pues entonces Tolstoy un hombre sencillo, campirano y obsequiador. ¿O qué opinas, Jorge? Sí, definitivamente. Él es un aristócrata. Nace en una familia de alto nivel social, nace en Tula y se dedica, tiene la vocación desde pequeño de escribir. Cuando ya adulto se inscribe por sus críticos en el realismo puro, nosotros que somos aficionados a él debemos encontrar sus obras en las que son autobiográficas, como las que mencioné hace un momento, La Guerra de Crimea y una obra de Sebastopol. Pero también escribió muchos cuentos y muchos ensayos y obras de ficción total, porque recordemos pues que las obras que hemos dicho son novelas históricas, pero estas que voy a querer recordar unas cuantas son de ficción. Una es La muerte de Iván Ilich, otra se llama La felicidad conyugal y otra tercera, una muy curiosa, que se llama Heiji Murat. Y aquí menciono algo curioso para nosotros. ¿Saben qué quiere decir Murat en árabe? Murat quiere decir felicidad. Entonces, esta novela de Heiji Murat es muy característica porque habla de una persona de ese nombre, un joven feliz. La felicidad conyugal, él imagina, por eso decimos que es de ficción, cómo deben ser las relaciones en un matrimonio. Y dicen sus críticos, escriben, que quizás en su matrimonio no se daban esas circunstancias que él pretende en esa novela de ficción, La felicidad conyugal. También se dice que Fedor Dostoyevsky lo sigue en su gran novela de Crimen y Castigo. Recordemos que una de las características de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, él menciona que el criminal siempre regresa al lugar del crimen, al lugar de los hechos. Y parece ser que por eso lo capturan en la novela, no recuerdo. Pero parece que sigue esa narrativa a la de la muerte de Iván Ilich, que son en cierta forma el mismo tema de un crimen. Como sea, pues, estamos ante un hombre que escribe novelas dentro del llamado realismo puro, obras autobiográficas de su infancia, repito, de su adolescencia y de su juventud, y obras totalmente de ficción ya en su madurez, lo cual es sumamente difícil en la vida de un escritor. Por eso y por ese conjunto de obras en esos tres subgéneros de la literatura es que es propuesto para el Premio Nobel de Literatura, creo que 4 años seguidos, de 1902 a 1906. Y precisamente sus admiradores se preguntan por qué le negaron el Premio Nobel, a mi juicio, al más grande autor ruso de la época. Yo tampoco lo sé por qué se la negaron. Hay que recordar que el Premio Nobel es otorgado en virtud de que creo que Alfonso Nobel, inventor del trinito tolueno, el TNT, un explosivo muy poderoso, le dejó un cierto sentimiento de culpa. Se hizo millonario, pero todo su dinero lo dejó a un grupo de una fundación sueca, la que ahora maneja el Premio Nobel, para que entregaran cada año premios a personalidades del mundo que enaltecieran la paz, que enaltecieran la química, que enaltecieran la historia,
que enaltecieran la literatura. Y se dice por los analistas del Premio Nobel que es el complejo de culpa de Alfredo Nobel retratado en la distribución de ese dinero, otorgando el Premio Nobel, que creo que les dan $200,000, algo así, no recuerdo. Recordemos que lo ganó Octavio Paz, lo ganó Gabriel García Márquez en literatura, lo ganó Mario Vargas Llosa en Perú, que son miembros de lo que se llegó a llamar el boom literario latinoamericano ya en el siglo XX. Y en ese orden de ideas, el Premio Nobel se ha constituido como una verdadera institución perdurable, porque imagínate nada más que le entreguen un patrimonio a un grupo de personas y que éstas sean tan honorables de invertirlo bien y conservarlo durante más de 100 años sin que se agote, sino que se incremente, pues es una hazaña financiera. Una hazaña de honradez. Sí, y ahora que comenta usted sobre la literatura y que pasa el tema de la paz como parte de los comentarios a la obra de León Tolstoy, en 1981, en los años 80, en un país, en Somalilandia, hay un doctor que se llama Adán Abokar, y él fue preso político porque reclamó por más recursos para su hospital y lo encarcelan los gobiernos militares, junto con otros presos políticos que desarrollan como una clave Morse para comunicarse de una pared a otra. Y entonces a él le salva la vida y le salva pues la razón y el estado mental. Él sale ileso de ahí porque uno de los presos, en una ocasión que le toca salir para hacer una de las salidas que le permitían para asearse y esto, trae un libro que es Ana Karenina, y en ese código Morse se lo van leyendo de una celda a otra, y ahora él es el presidente de los derechos humanos en ese país, y él dice que gracias a Ana Karenina y a los distintos enfoques que León Tolstoy hace de una misma situación, porque dice, puede ver una misma situación desde distintos ángulos, es que él logra comprender incluso la condición de su esposa, que está en libertad mientras él está en la cárcel, con toda la angustia que eso le representaba. Qué interesante. ¿En qué país fue eso, dices? Somalilandia es el lugar en el que ocurrió, y entonces sí es bien interesante y bien bonito el ver cómo la literatura, decía, no le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero lo que escribió sigue siendo una herramienta para las personas que de esta generación que estamos en conflicto o que vivimos algún conflicto. Perdón mi ignorancia, pero Somalilandia no es Somalia. Y yo creo que es Somalia, licenciado. Sí, yo lo estoy encontrando que así dice, pero yo pienso que es Somalia y ha de ser algún departamento o algún área donde ocurrió. Sí, yo estoy segura que así es. Bien, en ese orden de ideas, precisamente León Tolstoy es grande, es porque, como ya hemos dicho, realiza la realidad, su autobiografía y la ficción. Hay pocos autores que tengan obra tan importante en esos tres subgéneros de la literatura. Y entonces León Tolstoy, cuentan sus biógrafos, que se ve frustrado al final de su vida por no haber recibido ese premio Nobel, porque él quería congraciarse con sus padres que presuntamente nunca entendieron esa vocación de León Tolstoy. Y en aquella época, fines del siglo XIX, principios del XX, no había las comunicaciones de que gozamos ahora. Entonces los padres, relativamente incultos, entre comillas, y aristócratas, pues no estaban relacionados con lo que pasaba en París, con lo que pasaba en España, con lo que inclusive empezaba a presentarse en América, la lectura de obras mundiales. Y entonces quizá nunca comprendieron a su hijo. Vamos a hacer un corte en este momento y vamos a continuar platicando de este tema que es tan interesante como siempre que hablamos de literatura y siempre que hablamos con nuestro querido amigo Jorge Martínez Gracida. Quédese en este espacio, estamos en A Contragolpe.
Ya estamos aquí en la Contragolpe nuevamente, en esta parte final del programa. Y bueno, creo que hay algo que debemos de destacar también. Él se preocupa mucho por la educación de su pueblo, pero mucho, Sí, a tal grado que inclusive comienza a criticar pues lo que fue pues el sistema que existía en lo que después sería la Unión Soviética, en aquel entonces la Rusia de los Ares, ¿no? Pero eso trae como consecuencia que no le parezca nada bien al gobierno de aquel entonces y aparte de que lo ataca, también pues simple y sencillamente lo hacen a un lado aparentemente, pero no lo pueden meter a la cárcel ni perseguir porque ya era un hombre con un peso brutalmente grande que pues era un héroe para los rusos y para el mundo entero. Sus obras estaban por todos lados en Europa, aunque se prohibieron en algún momento dado editar en Rusia. La verdad es que pues se comenzaron a editar en otros países y los rusos la adquirían ya en otras lenguas para poder disfrutarlas también. El reino está, el reino de Dios está dentro de vosotros, dijo en alguna ocasión León Tolstoy, y con ello también se echó encima a la Iglesia Ortodoxa. Bueno, creo que de alguna forma él lo que quería ya no era la riqueza ni algo que se le pareciera, pues simplemente quería la tranquilidad, la paz campirana y entra en mucho conflicto con su esposa a la que adoró, igual que ella a él, pero de repente huye. tenía la vida descansada como Fray Luis de León. Hay que recordar en la vida de León Tolstoy que a él le tocó vivir una de las épocas más terribles para la Rusia de la época. Vivió la época de los zares, dentro de la dinastía Romanov, es donde él vivió. Le tocó saber y vivir, no sé a qué tal lejanía, el asesinato de los Romanov en Ekaterimburgo por el movimiento comunista que encabezó Lenin. Le tocó vivir la instalación del comunismo en Rusia y con todas las variantes que puede haber de la época aristocratizante de 10, 15, 20 años atrás. Y adicionalmente a eso, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Si nos imaginamos todo ese conjunto, entre comillas, de atrocidades, tuvo que ser un hombre grande para mantenerse siempre en primer nivel. Y no olvidemos que en los años que él vivió se presentó la llamada influenza española que mató en la época a 20 millones de personas. Y se dice pronto. Entonces, nosotros, al menos yo, que me tocó vivir ya una época en la que se acabaron las guerras internas desde el 1929 hasta la época, cuando antes de mí estuvo la Revolución Mexicana, las luchas de caudillos, las muertes entre unos y otros, hasta que llegó la época de Emilio Portes Gil, que concedió la autonomía a la UNAM, pero desde esa época, del 29 en adelante, pararon las guerras. Y Plutarco Elías Calles, que es muy criticado por otras cosas, dijo, hemos equivocado el camino. Necesitamos que estas revueltas se reúnan y sean solucionadas dentro de un recinto, y creó el Partido Nacional Revolucionario. Y ahí dentro se convirtió aquel partido en lo que sus críticos dicen es el drenaje del sistema. Bueno, efectivamente, porque ahí se sofocaban todas las ambiciones, ahí se premiaba a los que merecían algo, ahí se repartía el poder en vez de salir a la guerra y matar millones de jóvenes. Recordemos que la última guerra intestina de México fue precisamente de carácter religioso, la cristiada, pero a partir de esa, al menos mi generación, que yo ya no estoy en la tercera ni en la cuarta generación, sino ya estoy en el quinto sol, nunca he sufrido una guerra intestina en el país. Aunque ahora se dice por los críticos del sistema que la verdadera guerra
es la que están sosteniendo los narcos y tomando como rehén a poblaciones del norte. Bueno, pero aquí en el sur no nos ha pasado eso, lo cual ha sido una bendición. Y lo menciono para contrastar que León Tolstoy vivió las peores crisis y tragedias de su época. Repito, el zarismo, la muerte de los zares, la institución de los soviets, la exaltación del comunismo como gobierno, y creo que llegó a morir todavía en época de José Stalin, quizá el más grande dictador que ha tenido Europa, al parejo que Adolfo Hitler. Entonces, ahí está también la grandeza de ese hombre que nunca dejó de escribir lo que vivía, lo que sentía y lo que conocía. Por eso recomiendo con énfasis que se busque un librito de León Tolstoy en el que gozaremos buena literatura. Claro que sí. La verdad es que tú lo mencionaste al principio de este programa. Tal vez sea el ruso más importante desde el punto de vista literario que haya existido jamás. Un hombre que de una u otra manera fue fiel a sus convicciones de sencillez y de profundidad. Un hombre que inclusive llegó a tener grandes conflictos con su esposa, por lo que mencionábamos, eran diametralmente opuestos. Uno sencillo, la otra una aristócrata que quería la vida cortesana también, pero que nunca lo dejó de atender y de querer. Sin embargo, llegó un momento en que un frío, muy frío invierno, huye de su hogar, se hace acompañar de su médico y se hace acompañar también de una de sus hijas, pero lamentablemente se siente mal en ese trayecto que tenía el ferrocarril transiberiano y bueno, le da una pulmonía fulminante, alcanza el jefe de la estación de no me acuerdo qué población de recibirlo en su casa porque no podían seguir el trayecto en el viaje que había emprendido y de una u otra manera ahí pasa sus últimas horas. Su esposa lo llega a alcanzar, lo ve todavía pues tendido en la cama, vivo, le besa a la frente a ese anciano que era maravilloso y oye sus últimas palabras. Y sus últimas palabras fueron, dicen sus biógrafos, la verdad, amo a muchos. Y lo único que quiso fue que se le enterrara allá en los bosques de Yasnaya Poliana, su casa prácticamente, su casa campirana. Y ahí quedaron. Todavía en la época del comunismo, en que seguramente esa casa estaba entregada al pueblo, a particulares, porque es muy característico que los aristócratas de la época tenían que compartir su casa con el pueblo, entre comillas, y se conocen históricamente casas, palacetes, en que una recámara estaba ocupada por otra familia, otra por otra familia, y así sucesivamente, al grado que el dueño de ese palacete solo ocupaba una parte de su propiedad. Esa fue una de las características del comunismo de la época de Lenin y sobre todo de la época de José Stalin. O sea que fueron épocas durísimas y nunca dejó de escribir y publicar. Conchita, creo que llegamos al final de este hermoso programa. Así es, y complementando lo que usted describía como los últimos momentos de León Tolstoy, también él mismo escribe cuando en las últimas páginas habla del final de Ana Karenina, dice, y la luz de la vela con que Ana leía el libro lleno de inquietudes, engaños, penas y maldades, brilló por unos momentos más viva que nunca y alumbró todo lo que antes veía entre tinieblas. Luego brilló por un instante con un vivo chisporroteo y fue debilitándose y se apagó para siempre. Hermoso. Bien bonito y bueno, no nos resta más que agradecer la presencia en este espacio de nuestro amigo el licenciado Jorge Martínez Gracida, como siempre, licenciado, un privilegio que usted esté con nosotros. Mario, para mí es un gusto.
Gracias, muchísimas gracias a Sol Alvarado Juárez en la agenda cultural, gracias a Sobeida Toledo en el manejo de las redes sociales y gracias a Eder San Germán por la edición de este programa. Gracias a la mexicana que nos permite transmitir nuestro mensaje a través de sus frecuencias radiofónicas 570 de AM y 94.9 de FM. Gracias a ustedes por el favor de su atención donde quiera que nos estén recibiendo. Gracias por sus comentarios y gracias por compartir. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolpe. Y por favor, citarlos para el próximo domingo que estén con nosotros en punto a las 10 horas. Hasta entonces, Concepción Villalobos, Guillermo García Manzano y ahora en este momento un pequeño duendecillo llamado Bruno García Toledo, les decimos muchas gracias.